Saludos, bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa La Oposición, como siempre en Televisión Digital de Madrid. En esta ocasión nos vamos muy cerquita, al municipio en el que están ubicados estos mismos estudios y platos, la localidad de Fuenlabrada. Los representantes de Vox, Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos debatirán hoy sobre los presupuestos municipales aprobados para el año 2022. No se lo pierdan. Arrancamos. Conocer a nuestros invitados de hoy, daros las gracias a todos y cada uno de vosotros porque hemos hecho pleno de portavoces y sobre todo por esta rapidez, agilidad que habéis tenido en confirmar vuestra presencia para este formato, cosa que yo os agradezco encarecidamente. Pedro Vigil, Unidas Podemos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues buenas tardes, aquí estamos atendiendo a la llamada que nos habéis hecho. No, pues muchísimas gracias, bienvenido. Patricia de Frutos, portavoz de Ciudadanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenida Noelia Núñez, buenas portavoz tardes. Del Partido Popular. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias por venir también a Isabel Pérez, portavoz de Vox Fuenlabrada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues como hacemos siempre, ahora para calentar motores, entrar un poquito en materia, una pregunta un poquito más personal, más distendida. Pedro, ¿qué es lo más gratificante de dedicarse a la política? Sobre todo, uno que lleva muchísimos años en esto, intentar mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Esa es el leitmotiv y la obsesión por la que estamos metidos en esto. Patricia, en tu caso, ¿cómo compaginas la política, que no es fácil siempre, con el resto de responsabilidades y obligaciones de la vida diaria? Bueno, pues haciendo encaje de bolillos. Yo creo que como la gran mayoría de todas las familias, compaginando horarios, tareas y haciendo encaje de bolillos, como digo, pues si tú te quedas con el niño, yo me voy a no sé de dónde y bueno, pues es complicado cuando la mujer trabaja muchas horas fuera de casa, pues es complicado, pero bueno, al final yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de que la mujer esté incorporada en el mundo laboral y yo creo que es gratificante a la vez. Una semana en la que además en parte estamos celebrando esto de alguna manera, conmemorando ese Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Noelia, en tu caso, ¿en algún momento, tú que eres muy joven, te has arrepentido de entrar en política? No, la verdad que en ningún momento me he arrepentido. Para mí estoy viviendo unos años maravillosos. El poder contribuir a mejorar la vida de mis vecinos es desde luego un privilegio, ¿no? Es cierto que tienes que renunciar a muchas cosas, tienes que dejar de lado muchas de tus obligaciones, quitarle tiempo al ocio, a tu familia, a otras cosas, pero al final merece la pena. Yo me quedo con eso, que siempre merece la pena. Siempre compensa, ¿verdad? Desde luego. Isabel, ¿qué es lo mejor que ha conseguido Vox aquí en Fuenlabrada? Pues yo creo que Vox ha conseguido dar la batalla cultural en Fuenlabrada, que era muy necesaria. Hemos visto cómo el Partido Socialista acampaba a sus anchas, estábamos acostumbrados al siempre se ha hecho así, y yo creo que por fin Vox ha puesto las cartas sobre la mesa y por fin muchísimos vecinos que no tenían voz la tienen gracias al grupo municipal de Vox. Entonces yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Además, muchas de las cuestiones que hemos propuesto desde nuestro grupo municipal de Vox, que se han tachado muchas veces de extrema derecha o de fascismo y de estas cuestiones que tanto le gusta a la izquierda mencionar, finalmente se han llevado a cabo, como por ejemplo son las políticas de conciliación durante el confinamiento. Entonces, desde luego yo estoy muy orgullosa de que las políticas de Vox se estén llevando a cabo en nuestra ciudad, gracias precisamente a las iniciativas que estamos aportando desde el grupo municipal de Vox. Una introducción breve, cosa que agradezco porque eso nos dejará más tiempo para un tema contundente como el que tenemos hoy, que es el de los presupuestos del año 2022, unos presupuestos con una cuantía de 215 millones de euros y de los que Vox, voy contigo otra vez Isabel, ha pedido ya la retirada. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos. Pues efectivamente desde el grupo municipal de Vox hemos presentado una enmienda a la totalidad porque no podemos entender cómo el Partido Socialista obvia una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 26 de octubre en virtud de la cual se anulan y se declaran inconstitucionales determinados artículos de la Ley de Haciendas Locales relativa al impuesto de plusvalía. Como sabemos, el impuesto de plusvalía es un impuesto potestativo, es decir, la ley dice que los ayuntamientos podrán o no podrán cobrar el impuesto de plusvalía. Entonces, en estos presupuestos que nos ha presentado el Partido Socialista hemos visto cómo 5 millones se recaudan en concepto de plusvalía. Y nosotros entendemos que no puede ser que el Partido Socialista prevea unos ingresos que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales. Es decir, desde el primer momento, desde el día siguiente en el que se dictó la sentencia, con la rigurosidad que nos caracteriza en el grupo municipal de Vox, hemos solicitado al equipo de gobierno que dejara de cobrar a nuestros vecinos el impuesto de plusvalía. No puede ser que en base a una sentencia, que es que no estamos hablando de una propuesta de Vox, que por cierto también la llevábamos en nuestro programa electoral, la eliminación del impuesto de plusvalía, sino que el Tribunal Constitucional
ha declarado la inconstitucionalidad de determinados artículos del cálculo del impuesto de plusvalía, y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, el equipo de gobierno socialista, sigue cobrando este impuesto a nuestros vecinos. Al día siguiente de conocer el contenido de esta sentencia, desde nuestro grupo municipal hemos pedido que se deje de recaudar en concepto de este impuesto, y el equipo de gobierno nos ha dicho que va a seguir cobrando, que va a seguir asfixiando más a nuestros vecinos. Nosotros hemos pedido la enmienda a la totalidad precisamente por eso, porque el equipo de gobierno del Partido Socialista de Fuenlabrada ha decidido basar unos presupuestos en unos ingresos ficticios. Porque en el momento en el que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional determinados artículos, la ordenanza fiscal que regula este impuesto en Fuenlabrada es nula. Ahora mismo hay un vacío legal en Fuenlabrada. Sin embargo, el equipo de gobierno pues decide seguir cobrando. Nosotros, desde luego, nos hemos mostrado muy en contra de estos presupuestos, porque, como digo, están basados en unos ingresos que no existen, que no pueden existir. Por no hablar, por supuesto, que también lo vamos a hacer en relación al presupuesto, de todo el gasto superfluo que tiene nuestro ayuntamiento, como venimos denunciando desde el año 2019, que es el año en el que Vox entró en este ayuntamiento. Estamos hablando de gastos superfluos de, por ejemplo, 30.000 euros en gastos de protocolo en alcaldía. Eso es una vergüenza. Mira, aprovecho para hacer una pregunta a Noelia, que en alguna ocasión habéis dicho desde el Partido Popular que los presupuestos están muy alejados de la realidad. Cuéntame. Totalmente. Nosotros vamos a presentar, ya lo hicimos el año pasado y desde que tengo el inmenso honor de ser portavoz así lo hemos venido haciendo, enmienda tanto a la totalidad como alegaciones parciales en función de determinadas partidas presupuestarias. Nosotros siempre recriminamos al equipo de gobierno que no tiene en cuenta la oposición para absolutamente nada. No puede ser que todos los portavoces que estamos aquí no tengamos nada que aportar a ese proyecto de presupuestos, ¿no? Independientemente de las siglas bajo las que nos presentamos o bajo las que representamos a nuestros vecinos. En otros ayuntamientos el trámite presupuestario es radicalmente diferente a lo que es en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. En otros ayuntamientos se escucha a la oposición, se prepara previamente con la oposición el proyecto de presupuestos y luego se eleva a Comisión de Hacienda. Aquí no. Aquí se nos presenta directamente en Comisión de Hacienda el proyecto de presupuestos y esto es, como se suele decir, esto son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas, ¿no? No se nos tiene en cuenta para nada, como decía, ¿no? Nosotros vamos a presentar, como te decía, esas alegaciones parciales porque primero son unos presupuestos que no tienen la suficiente transparencia, hay un sinfín de partidas presupuestarias, creo que hemos calculado que en torno a los 13 millones que no tienen un desglose como tal, se denominan como otros gastos diversos, otros trabajos realizados por otras empresas y entidades, y no tenemos como oposición, como representantes de los fuenlabreños, la información sobre a qué se destinan verdaderamente esas partidas presupuestarias, ¿no? Y luego entendemos que hay otras tantas partidas presupuestarias que necesitan mayor financiación, como por ejemplo se ha dejado de financiar la rehabilitación de los polígonos industriales, 1 millón de euros, o se ha dejado de financiar también la rehabilitación de obras en polideportivos municipales. Creemos que hay mucho para hacer y más en la situación en la que estamos, en la situación de la pospandemia, con una crisis económica boyante, con un número de parados insostenible para una ciudad como es Fuenlabrada, y creemos que los esfuerzos de los presupuestos deberían ir destinados a eso y no a que el Partido Socialista se perpetúe en el poder. Pedro, quiero saber tu opinión acerca de todo esto y aprovecho también para lanzarte otra pregunta a ti, porque sí que se incrementa la inversión social en un 5% hasta llegar a una cantidad de 20,3 millones. Entonces entiendo que esto es algo que Unidas Podemos sí aprueba y de ahí el voto a favor de los presupuestos. Sí, nosotros ya lo dijimos en el pleno. Por un lado, creemos que se rompe una dinámica que hubo en la anterior crisis a la hora de afrontar el futuro, que era una dinámica austericida donde lo que estaba encima de la mesa eran los recortes y el menor gasto por parte de la administración, y pensamos que las políticas expansivas del gasto eran las que iban a permitir salir de una forma más coherente y con esa lógica de no dejar a nadie atrás. Entonces, pues bueno, creemos que hay distintos modos de hacer oposición, cada uno y cada una decide cuál. Nosotros estamos muy satisfechos en algunas cosas que hemos conseguido alrededor de estos presupuestos. O sea, no es casual que en la partida presupuestaria, por ejemplo, de educación, venga un cheque para la EBAU, que era una propuesta que metimos en una moción a mediados de este año, ¿no? De tal forma que todos los chicos y chicas que han aprobado y se van a presentar a la EBAU previo a la educación universitaria, pues puedan acceder aunque no tengan recursos, ¿no? Pensamos que, y es una de las cosas estrellas que hemos conseguido,
500.000 de euros destinado a la ayuda al alquiler de vivienda, que creemos que es uno de los cuellos de botella que hay en nuestra ciudad, fundamentalmente para la gente joven. Entonces, de alguna manera, pues más que planos discursivos, nosotros lo que intentábamos es, con nuestras propuestas y nuestra presión, entre comillas, dentro de la humildad de lo que es nuestro grupo municipal, conseguir cosas que mejoren la vida de la gente, la vida de la ciudadanía en Fuenlabrada. No es casual, alguna cosa más que cito, ¿no? No es casual, por ejemplo, que se afronte ahora mismo una mejora del Centro de Protección Animal, que también de alguna forma pensamos que va un poco ligado a una de las últimas mociones que hemos presentado. Entonces, de alguna forma, la idea que tenemos todo esto es cómo vamos haciendo, dentro de la humildad de lo que es nuestro grupo municipal, cómo vamos haciendo toda una serie de medidas que intenten mejorar la vida de la gente. En la medida en que esto es así, pues tiramos para adelante, y estos presupuestos son expansivos. Y además pensamos que lo que hace es que el ayuntamiento tenga que liderar justamente toda esa inversión de las administraciones públicas a la hora de liderar una recuperación económica y toda una serie de gastos sociales para no dejar a nadie atrás. Ese era nuestro objetivo, desde la mayor de las humildades, pero tratando de conseguir, como decía, y como voy a decir, creo, a lo largo de toda la entrevista, intentando no dejar a nadie atrás. Esa es la lógica con la que nos hemos movido siempre. Patricia, ¿cuál es la postura de Ciudadanos al respecto de todo esto? Pues yo, escuchando a Pedro, estoy escuchando al Partido Socialista. Nosotros hemos expuesto ya en el Pleno cuáles son nuestras líneas y hemos expuesto que este presupuesto no se ajusta a la realidad del municipio. Hay que hacer, ahí con Noelia, ¿no? Hay que hacer partidas nuevas, porque son presupuestos que todavía los podríamos entender en época de prepandemia. Pero en una época de pandemia como la que estamos viviendo, con más de 14.000 personas desempleadas en Fuenlabrada, con miles de personas todavía en ERTES, con miles de personas cercanas a los 1.000 euros, que es lo que cobran muchísimos fuenlabreños. Lo que no pueden tener es asfixiados a los vecinos, cobrándoles impuestos, como si fuesen cajeros automáticos, para luego derrochar el dinero en gastos superfluos, chiringuitos. El ayuntamiento es la mayor empresa de todo el municipio, con más de 1.600 empleados, con cantidades mastodónticas en todo esto, en gastos, como decían antes, para protocolo, gastos superfluos, que eso no se puede mantener cuando la gente lo está pasando mal, sobre todo. Desde Ciudadanos estamos demostrando allí donde estamos gobernando que es posible llevar a cabo gestión eficaz del dinero público, que es muy importante, sin corrupción y además bajando impuestos. Entonces yo creo que son las líneas básicas que propone Ciudadanos y que nosotros en las enmiendas que vamos a presentar a los presupuestos, como hemos hecho en otros años, van a ser nuestras líneas básicas. Es necesario invertir en mayor infraestructuras en el municipio. Es vergonzoso como tienen los polígonos industriales, a los cuales no destinan ni un solo euro. Es vergonzoso como tienen las instalaciones deportivas, que la gente se tiene que ir a otros municipios a practicar diferentes deportes. Es vergonzoso que no tengan ayudas a las pymes, a los autónomos, a la hostelería, al comercio. Y es vergonzoso que no apoyen el emprendimiento. Es vergonzoso que no bajen el impuesto de actividades económicas. ¿Por qué en otros municipios cercanos las empresas se instalan y no en Fuenlabrada? Pues porque tienen unos impuestos bajos, porque favorecen la creación de empresas, porque además apoyan a los autónomos. Eso no ocurre en Fuenlabrada. Estos presupuestos están pensados por y para el Partido Socialista. Hay que recordar que llevan 42 años en el gobierno y que estos presupuestos suponen que la bola siga y que además sigan todas sus líneas continuistas. Ha sacado un tema a relucir, Patricia, que me interesa mucho. El tema de los cargos de confianza. ¿Sabemos qué partida presupuestaria se va a destinar a mantener a toda esa gente que trabaja para el ayuntamiento? Analizando los presupuestos, casi la mitad del presupuesto, 89 millones de euros, se destina a personal. Con eso ya te lo digo todo. ¿Alguna opinión más bajo este paraguas? Antes decías que en muchas partidas presupuestarias, por ejemplo en gasto social, aumentaba, ¿no? Pero es que el problema es que nos quedamos en el titular y muchas veces ahí está la trampa del socialismo. Hablar de porcentajes exclusivamente, no de desglose de capítulos. En algunos capítulos, precisamente en algunas partidas o en algunos departamentos, en algunas concejalías, aumenta exponencialmente el gasto en capítulo 1, que es el capítulo de personal. Por ejemplo, en cooperación para el desarrollo, que eso se mete dentro del gasto social, dentro de
del ayuntamiento, aumenta precisamente el capítulo 1, se crea un personal eventual, por lo tanto se aumenta el dinero en contratación dentro del ayuntamiento, ¿no? Que muchas veces hablamos exclusivamente de porcentajes, ¿no? Aumentamos un 20% el gasto, se anuncian ¿no? varias subidas, 11% en cultura, claro. 18% en políticas de fomento del empleo, 35% en el caso de apoyo al comercio y pymes, 43% para concejalía de mayores. Vosotros sois los que estáis dentro, vosotros sois los que nos tenéis que decir. Luego no examinamos efectivamente qué capítulo, o sea, qué gasto va a capítulo 1, que es el de personal, el capítulo 6, que es el de inversiones, transferencias corrientes. Luego no desglosamos, no hablamos exclusivamente de porcentajes, y sí, sobre la mesa queda muy bonito todo, ¿no? En el titular queda todo fantásticamente, que es lo que se le da de muerte a hacer a nuestro equipo de gobierno, ¿no? Pero luego cuando uno rasca, cuando uno se sienta a analizar precisamente esos presupuestos, pues ve, como ha dicho Patricia, ¿no? La cifra que hay, por ejemplo, en torno al capítulo del personal, que aumenta en personal directivo, que aumenta también en el personal eventual, que aumenta también el gasto en personal en el CIFE, que es, yo lo decía bien en el pleno, ¿no? Esa sombra del ciprés alargada que hay en Fuenlabrada, que es el CIFE, ¿no? Con todo lo que hemos venido denunciando durante estos meses, ¿no? Entonces sí, hay porcentajes que aumentan, pero habrá que ver exclusivamente en qué aumentan esos porcentajes de cada concejalía, ¿no? Y muchas veces precisamente aumentan en ese gasto de personal. Isabel. Bueno, efectivamente en Fuenlabrada tenemos 5 empresas públicas, 5 organismos autónomos. Entonces, cuando hablamos, no solo hablamos del personal eventual, que nosotros desde el Grupo Municipal de Vox siempre lo decimos, cuando el equipo de gobierno, cuando el Partido Socialista dice que no quiere dejar a nadie atrás, es que no quiere dejar atrás a ninguno de los suyos, porque hemos venido denunciando a través de nuestras redes sociales y a través de distintas notas de prensa cómo resulta que personas que iban en la candidatura del Partido Socialista resulta que están colocados en un organismo autónomo, en una empresa pública, con sueldos de 70.000, 80.000, es decir, que no estamos hablando de cargos sin importancia. Nosotros siempre hemos denunciado esta agencia de colocación de empleo que tiene el Partido Socialista de Fuenlabrada. Conocimos el año pasado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, gracias al recurso del sindicato CESIF, en virtud de la cual se anula el proceso de funcionarización de determinadas personas en el CIFE. Y esto yo creo que es la punta del iceberg en Fuenlabrada. Dentro de estas personas que se hicieron funcionarias a través de un proceso que luego ha resultado ser irregular, declarado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es decir, que esto no lo denuncia Vox, sino que lo ha resuelto una sentencia judicial, resulta que entre esas personas había familiares y amigos del Partido Socialista de Fuenlabrada. Y yo creo que esto es muy importante, porque cuando estamos viviendo un momento social, una crisis económica en la que muchísimos vecinos lo están pasando mal, estamos hablando de más de 15.000 personas en situación de desempleo, autónomos que tienen que cerrar sus negocios con la consecuencia de tener que despedir a personal que se va a las colas del paro, cuando los comedores sociales de Fuenlabrada están multiplicando sus peticiones de comida. Me parece una barbaridad y una falta de respeto que el equipo de gobierno, el Partido Socialista, se dedique a crear cargos eventuales. Este año, hablando del presupuesto, en cooperación exterior han aumentado un 30% la partida presupuestaria destinada a cooperación exterior, y resulta que es para contratar a personal eventual. Personal eventual, para las personas que no lo sepan, es un personal contratado a dedo, es decir, yo te pongo aquí, tú me pones aquí y repartimos el pastel. Entonces, esta partida presupuestaria se aumenta un 30% este año en cooperación exterior para contratar a un personal eventual por un importe de 70.000 euros anuales. Y esto es una absoluta vergüenza que nosotros del Grupo Municipal de Vox hemos venido denunciando. También quiero hacer alusión al gasto en la concejalía de feminismo, que nosotros desde Vox hemos pedido la eliminación de esta concejalía, 2,3 millones de euros. Pero cuando te pones a analizar la partida de la concejalía de feminismo, resulta que es que en el alquiler de la Casa de la Mujer, que resulta que la propietaria es una dirigente del Partido Socialista, Francisca Saduquillo, resulta que la propietaria de la Casa de la Mujer es una fundación cuya presidenta es Francisca Saduquillo, se lleva 43.000 euros anuales. Año tras año tras año. Resulta que este año han ampliado la subvención que le daban a una asociación que se llama Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, y resulta que si analizamos un poquito, como hemos hecho desde el Grupo Municipal de Vox, hemos descubierto que en esta asociación la presidenta también es Francisca Saduquillo, y el presidente es la presidenta de honor, y el presidente de honor resulta que es un exalcalde de Fuenlabrada. Entonces, lo que nosotros no podemos comprender es cómo el Partido Socialista se dedica a despilfarrar el dinero de nuestros vecinos. Cuando desde el Grupo Municipal de Vox proponemos rebajar los impuestos, devolver libertad a nuestros vecinos, porque no puede ser, cuando llega el debate de ordenanzas fiscales, como el equipo de gobierno sigue asfixiando a nuestros vecinos, pese a que el gobierno de la nación ya les está asfixiando. Nos han subido la luz, la cuota de autónomos,
el equipo de gobierno socialista nos ha subido la tarifa del agua también aquí en Fuenlabrada durante 30 años, que por cierto, únicamente Vox se opuso a esta cuota suplementaria en el recibo del agua que todos los vecinos pueden comprobar. Entonces, nosotros muchas veces, muchas veces nos dicen, es que os quedáis solos levantando la mano. Y es que yo creo que en muchas ocasiones parece que solo queda Vox en este ayuntamiento, parece que la alternativa al socialismo es Vox. Y cuando ponemos este debate sobre la mesa, resulta que es que hay muchísimas personas que piensan como nosotros. Cuando hemos llevado cuestiones, por ejemplo, sobre feminismo, cuando nos hemos opuesto a las políticas de feminismo radical. Concluyendo, Isabel. Sí, voy terminando. Cuando nos hemos opuesto a estas políticas, resulta que sí hay muchas personas en la calle que nos dan la razón. Entonces, lo que quiero decir es que al final estamos llevando la voz al ayuntamiento de mucha gente que antes no tenía voz en nuestro ayuntamiento. Salen temas a relucir, Pedro, el tema de la supresión de la Concejalía de Feminismo, ayuda al exterior. ¿Cuál es la perspectiva de Unidas Podemos en relación a todo esto? Y bueno, cuéntame si se discrepa en algo con el Partido Socialista aquí en el equipo de gobierno de la localidad. Y voy a empezar por lo primero. Por donde tú quieras. O sea, yo no lo sé, creo que en el año 2021 estar poniendo en cuestión lo que significa el feminismo o que hay una concejalía de feminismo me parece que es más propio de otra época, ¿no? Y bueno, obviamente hay dos modelos distintos que estamos condenados a no entendernos porque son formas distintas de entender el mundo y de entender la ciudad. Creo que una concejalía como la de feminismo en pleno siglo XXI me parece imprescindible. Otra cosa es que todas las partidas presupuestarias las fiscalicemos y eso es otro debate. Ahora, la necesidad de seguir avanzando en procesos de avance de feminismo, de conseguir la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, me parece que eso está fuera de toda duda y creo que estamos en otra galaxia a la hora de defender esto, ¿no? Y me da más pena que se defienda también desde posiciones de mujeres, pero bueno, sin ningún tipo de duda, debo ser respetuoso, ¿no?, con la opinión de cada cual. Creo que también interesa todo el plano de cooperación internacional. Yo tengo la sensación de que este municipio, al igual que toda la zona sur, históricamente ha sido solidario y va a seguir siéndolo. Y otra película es, como siempre, repito, otras cosas son los planos de fiscalización. Y yendo al conjunto, creo que con eso queda respondida la primera parte, yendo al conjunto de los presupuestos, estos son los presupuestos expansivos. A mí me parece que no es ninguna tontería plantear que hay 80 millones de inversión. Y a partir de esos 80 millones vamos a tener que ver lo que se pone en juego. Esta ciudad necesita crear empleo. Esta ciudad además necesita crear empleo de calidad. Esta ciudad para mí creo que tiene dos problemas fundamentales y sobre todo de futuro para la gente joven, que son el empleo y que son la vivienda. Con esos 80 millones creo que es imprescindible darle vuelta a cómo está la situación en general en el sur y en particular en Fuenlabrada, apostar por empleos de calidad, apostar por la inversión, el desarrollo y la investigación, apostar por el empleo verde y hacer de Fuenlabrada un polo de referencia a la hora de generar empleo. Y en ese sentido, sin ningún tipo de dudas, el ayuntamiento tiene que ser la locomotora que haga arrastrar al conjunto de la economía local. Pensamos que ese es el papel y en ese sentido, pues lógicamente, aspectos como la compra de 7 autobuses eléctricos no me parece que sea una cuestión baladí. Aspectos como la construcción de la pasarela y todo el distrito centro me parece que no son cuestión baladí y que podemos por primera vez poner la ciudad de Fuenlabrada como una ciudad moderna del siglo XXI. Esa es un poco la idea, cómo conseguimos justamente poner en marcha dos de los principales problemas, o los dos principales problemas que tiene nuestra ciudad, como son el empleo y la vivienda, y empezar a darle vuelta. La partida de 500.000, no dejo de reconocer, es una partida muy pequeña, y nos hubiera gustado que fuera mucho más grande, y que no fuera solo para entre 18 y 35 para ayudar al alquiler joven. Nos hubiera gustado que hubiera ayudado a más gente, porque muchas veces el alquiler está exiliando a vecinos y vecinas de nuestra ciudad, porque con los ingresos mensuales que tienen en su hogar no son capaces ni a pagar el alquiler. Y creo que son dos de los temas pendientes en nuestra ciudad: cómo mejoramos el empleo y cómo abaratamos el alquiler de las viviendas. Creo que son los retos.
justamente en esos retos es en los que estamos trabajando. ¿Hay alguna cuestión en la que haya un choque frontal entre el Partido Socialista y Unidas Hay Podemos que distintos no aspectos, estéis absolutamente de hay acuerdo? distintos aspectos. Nosotros, por ejemplo, todo el tema de los toros, estamos absolutamente enfrentados, y lo saben, y a lo largo de los distintos presupuestos hemos presentado siempre enmiendas. Con el tema del Forus, saben que jugamos en otra liga y son conscientes de que nosotros hemos propuesto la posibilidad de la creación de una empresa distribuidora de energía eléctrica que permitiera abaratar el coste a las viviendas de Fuenlabrada. Y podríamos ver si el plano sería superior a una empresa municipal y a lo mejor plantear un tema comarcal a toda la zona sur o incluso regional, porque uno de los temas que está encima de la mesa justamente es la carestía de la luz. Y eso a quien más atañe es a más humildad. Cuanto más humilde es una familia, más problemas tiene para pagar el alquiler o para pagar la factura de la luz. Por eso nos parece una medida fundamental. Hay muchas otras, pero fundamentalmente esos son las tres diferencias. Nosotros lo dijimos en el debate de presupuestos, en el pleno. Estos no son nuestros presupuestos. Nosotros circularíamos por otros aspectos en muchas cosas y con otras propuestas totalmente distintas, pero son los presupuestos que los 16 concejales mayoritarios de 27 que hay en el Ayuntamiento de Fuenlabrada son los que han presentado, y ante esos hay dos opciones: tratar de arrancar cosas y conseguir cosas que mejoren la vida de los vecinos, o votar en contra directamente. Cada uno opta por la que considera. Abro turno para que os pronunciéis vosotras antes de esto, Patricia. Yo no estoy de acuerdo, porque, como han mencionado ya, no se da la opción a los partidos políticos. Lo suyo es que en el último trimestre del año se presenten, antes de hacerlo como lo hacen en el Pleno, a los diferentes grupos municipales para que podamos construir y proponer. Lo que no podemos enterarnos es mediante una comisión cuando ya están los presupuestos cerrados. Hablas de ayudas que se proponen del alquiler. Vamos a ver, si estos presupuestos, como les decíamos el otro día en el Pleno, si es que ya bastante asfixia tenemos fiscal con los impuestos que está subiendo Unidas Podemos y el señor Sánchez en el gobierno de España, subiéndonos la luz, subiéndonos el gas, subiéndonos el gasoil, el IRPF, la cuota de autónomos, a los refrescos, Pedro, a los refrescos y hasta ya peajes a las autovías. Como para que encima es que no van a tener los pobres ni siquiera para emanciparse. Nosotros, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, desde el Grupo de Ciudadanos, hemos propuesto crear una bolsa de viviendas en alquiler pública. Y ustedes, junto con el PSOE, han votado en contra. Entonces, las palabras se quedan en agua de borrajas, cuando realmente ustedes hablan mucho, pero hay que hacer propuestas reales, y estos son propuestas reales. No, las propuestas reales son las que nosotros proponemos y votan en contra. Noelia. Bueno, a ver, por contestar a Pedro, lo que es expansivo es la nómina de los fuenlabreños cuando les viene el numerito del coche o el recibo del IBI para pagar los impuestos en Fuenlabrada. Eso sí que es expansivo. El esfuerzo que tienen que hacer nuestros vecinos por pagar los impuestos municipales. El doble, por ejemplo, pagan en Fuenlabrada que en Boadilla por el mismo coche. Con el IBI en tantas otras ciudades pagan también bastante menos de lo que pagamos en Fuenlabrada, y ya no hablamos de la tasa de terrazas, que el equipo de gobierno además decía que hacían un enorme esfuerzo por bajarla, y este año se ha demostrado que sube efectivamente la tasa de terrazas, e incluso con la bajada que anunciaron el año pasado, e incluso pagan más que lo que pagan los hosteleros en otros municipios. Decía Pedro también que son los presupuestos de 16 concejales, es que ese es el problema. El problema es que son los presupuestos de 16 concejales del Partido Socialista, y que nosotros, los que estamos aquí, desde Isabel hasta ti, no pintamos nada para el equipo de gobierno. Ese es el problema. Desde nuestro grupo presentamos una enmienda a la totalidad y más de 62 alegaciones parciales el año pasado. ¿Sabes cuántas nos estimaron? 0. Absolutamente 0. Y, oye, en algunas podremos estar en contra, o podrán estar en contra desde el equipo de gobierno, pero, por ejemplo, subir la asignación que recibía la casita el año pasado, creo que no era una mala idea, y el Partido Socialista la desestimó. El problema es que no cuentan para nada con la oposición, que no les importamos nada, porque
porque desgraciadamente tienen mayoría absoluta, desgraciadamente para nosotros, pero lo respetamos porque es lo que los fuenlambreños han elegido, pero también han elegido que nosotros seamos oposición, que nosotros les representemos y que nosotros aportemos, y el equipo de gobierno nos falta sistemáticamente el respeto a nosotros como grupos municipales, pero a los vecinos que nos han votado para que representemos lo que quieren en el ayuntamiento, ¿no? Y hablaba de inversión, hay que congratularse de la inversión que hace. Pues hemos conocido el avance de liquidación también, Pedro, en estas semanas. Oye, es que las inversiones del equipo de gobierno que sacan a bombo y platillo en la revista de Javier Ayala, vemos que no llevan ni la mitad ejecutada, ni la mitad, es que la cifra es irrisoria. Viene un plan de vivienda, un plan de alquiler en los presupuestos. Oye, pues como el plan de ayuda que anunciaron el año pasado, los 800.000 euros para los autónomos y las pymes, que luego ejecutaron 200.000, hombre, seriedad. Yo creo que hay que ser serios y como oposición reclamarle al equipo de gobierno que tiene que traer unas cuentas que reflejen la realidad de lo que están viviendo nuestros vecinos en la calle, ¿no? Y nuestros vecinos en la calle se están dando cuenta de que en Fuenlabrada no tienen oportunidades para salir adelante sin depender precisamente del ayuntamiento. Se están dando cuenta de que mientras en muchas otras ciudades hay empresas que se implantan allí, que crean puestos de trabajo, que van a realizar inversiones, que están apostando por esas ciudades, se dan cuenta que en Fuenlabrada cada vez hay más empresas que cierran, que se van a otros municipios cercanos, porque a lo mejor abrir el cierre en un municipio a 8 kilómetros les cuesta el 1 de enero 40.000 euros menos de lo que pagan en Fuenlabrada. Y ya no hablemos, por supuesto, del pequeño comercio, que está totalmente abandonado desde hace años, que nosotros cuando los visitamos lo que nos dicen es, sí, muy bien, nos dan una alfombrita en Navidades y un arbolito, pero luego ¿qué? Pero luego la tasa de basura nos la cobran en pandemia exactamente igual, que también está elevadísima para el servicio que prestan en el municipio. Pero luego los impuestos nos los siguen subiendo, pero luego no encontramos ninguna medida, precisamente en esos presupuestos, que apoye que sigamos dando servicio a la ciudadanía en Fuenlabrada, que sigamos generando puestos de trabajo y que sigamos dando vida a nuestros barrios, que al final el pequeño comercio es lo que hace dar vida a nuestros barrios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que debemos hacer como oposición es reclamar que nosotros debemos tener también voz y opinión en estos presupuestos, y desde luego que son unos presupuestos que están totalmente y radicalmente alejados de la realidad de Fuenlabrada. Tiempo para Isabel. Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que desde que yo entré en política en el año 2019, y a mí lo que más me ha sorprendido durante esta trayectoria que llevo en política es el ninguneo sistemático del Partido Socialista a la oposición de Fuenlabrada. Tenemos que tener en cuenta que tanto el portavoz de Unidas Podemos, la portavoz de Ciudadanos, la portavoz del Partido Popular y yo, portavoz de Vox en el ayuntamiento, representamos a muchos vecinos. Y el equipo de gobierno no nos tiene en cuenta jamás. No nos tiene en cuenta nunca. La revista municipal, por ejemplo, que pagamos todos los vecinos con nuestros impuestos, resulta que no tenemos cabida. No tenemos cabida para expresar lo que hemos propuesto desde el Grupo Municipal de Vox. ¿Se ha convertido en un instrumento de propaganda, Isabel, esa revista? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Perdona, además, yo quiero apostillar. Es que no se ha convertido, es que siempre ha sido. Siempre ha sido, nunca hemos tenido... Tenían nunca un hemos pequeño tenido voz. espacio. Teníamos un pequeño espacio y se quitó. Cuando entró Vox ya no había espacio. Entonces, nosotros... Siempre ha sido. Por eso que cuando yo entré, directamente no tuve opción. No tuve opción. Ya no estaba. En el 15 ya no estaba. No tiene nada que ver con el nacimiento de Vox. Y desde Vox, por cierto, presentamos una moción, portavoz de Unidas Podemos, para que los grupos de la oposición volvieran a tener cabida en esa revista municipal. Y creo recordar que Unidas Podemos, que tanto alardea de transparencia y de democracia, votó en contra de que los grupos de la oposición tuviéramos cabida en esa revista. Otra cuestión. Durante la pandemia se cerró el pleno de nuestro ayuntamiento. Desde el Grupo Municipal de Vox presentamos todas las mociones, que son 2 que tenemos cada grupo municipal, durante los meses de declaración del estado de alarma, que por cierto luego ha sido declarado inconstitucional gracias, por cierto, al trabajo de mis compañeros del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados. Pero si desde el Grupo Municipal que de Vox, se cerrasen. Desde el Grupo no podéis decir una Municipal cosa y de hacer lo Vox, contrario. Desde el Isabel. Grupo Municipal... Estoy hablando de... No, es que no podéis decir una cosa y hacer lo contrario. Pedimos, Silvia, que desde el Grupo Municipal de Vox pedimos que se celebraran plenos en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. El equipo de gobierno nos dijo que no, nadie levantó la voz. Nosotros acudimos al Defensor del Pueblo y, señora de Frutos de Ciudadanos, el Defensor del Pueblo nos ha dado la razón. Es decir, el equipo de gobierno
secuestró la democracia durante los meses de pandemia y no permitió la celebración de plenos. Y esto ha sido gracias a un recurso que interpuso Vox ante el Defensor del Pueblo. Las empresas públicas en Fuenlabrada, resulta que en el Reglamento Orgánico Municipal había un artículo que decía que los grupos de la oposición tendrían cabida en los consejos de administración de las empresas públicas. Desde el momento en el que Vox llegó al ayuntamiento, exigimos estar en todas las empresas públicas, tal y como recoge el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Me dijeron que es que siempre se había hecho así, que no todos los grupos están representados en todas las empresas públicas. ¿Qué hizo el equipo de gobierno? Cambiar el reglamento ad hoc, porque el grupo municipal de Vox exigió estar en todas las empresas públicas. Es decir, lo que hemos venido viendo desde que Vox está en el ayuntamiento es que cuando nosotros exigimos que se cumpla la normativa, que se cumpla la ley, el equipo de gobierno nos da la espalda muchas veces, nos tacha de extrema derecha, pero luego resulta que nos dan la razón otras instituciones. Patricia quería contestar. Respecto a... Si le increpabas a Isabel que con algunas cosas que tú no estabas de acuerdo. Los plenos, ¿no? No, ha sido cuando ha apostillado que reclamaban que la realización de los plenos y demás, Sí. cuando ellos los primeros en el Congreso pidieron que se suspendiese la celebración de todas las sesiones y luego han declarado ¿Y que ustedes en Fuenlabrada? y han declarado, ¿Y Ciudadanos en Fuenlabrada? que bueno, ¿Y que Ciudadanos en Fuenlabrada? ustedes habían denunciado. Es que ¿Y no se puede Ciudadanos en decir una Fuenlabrada? cosa y hacer la contraria. ¿Y Ciudadanos en Fuenlabrada qué ¿Qué? hizo? ¿El ¿Qué qué? hizo durante la declaración del estado de alarma? Porque nosotros Pues estuvimos presentar un exigiendo plan de Ayala. choque municipal para ¿Y recuperación los económica. plenos? ¿Y ustedes? ¿Dónde se ¿Y ustedes reclaman qué hicieron? pedir la celebración de plenos? Ayala Lo mismo importante negó. era la recuperación Pedir la económica y celebración social con de luz nuestro y taquígrafo municipio. en el pleno del Eso es ayuntamiento. importante y eso En es el política, pleno del ayuntamiento. política real. Política con transparencia para nuestros vecinos. Pero, breve, que tenemos que avanzar. Sí, muy rápido. Por favor. Muy rápido. No, solo acaba. Mira, yo siempre he entendido los partidos como una herramienta para mejorar la vida de la gente. Así debe ser, sí. Insisto, como empezaba, ¿no? Nosotros, nuestro grupo está muy orgulloso, hemos conseguido $500,000 para el alquiler, toca ahora velar y nos toca a nosotros, pero espero que os toque a vosotros también, no en términos malos, sino en buenos términos, en planos de fiscalización, que esos 500.000 euros que hay destinados, esa partida presupuestaria que hay destinada a ayudar al alquiler para jóvenes entre 18 y 35 años, se ejecute y justamente beneficie a vecinos y vecinas de nuestro Vamos a ver qué municipio. condiciones ponen, porque eso es importante. Perfecto, no, si lo que digo A ver si todo el mundo puede tener en acceso. la fiscalización Claro, pero, está también eso. Señor sin Vigil, ninguna duda. usted Pero habla ahora, mucho de fiscalización al equipo de gobierno. Las viviendas sociales del IBIMA en Loranca las ha fiscalizado usted. ¿Sabe en qué situación se encuentran muchísimas personas que residen en las viviendas sociales del IBIMA y que no les funciona el ascensor? Personas minusválidas que no pueden subir a la quinta planta. de todas formas, creo, Isabel, desde el cariño, Viviendas creo que sociales. tienes que mirar más. No, sí, he estado allí. He estado allí. He estado más veces, He seguramente, estado allí. digo desde la humildad, pero seguramente he estado más veces en la media luna. ¿De quién son las viviendas del Lima? De la Comunidad de Madrid. ¿Y cuántas tiene arrendadas al ayuntamiento? ¿Cuánto recibe el ayuntamiento de Fuenlabrada en concepto? Están los presupuestos, puede mirarlo. 42.000 euros creo que era. Sin duda. Seguramente seré el primero en tratar de que esta ciudad tenga mucha vivienda pública, de verdad. Pero de calidad. Y que las personas que residen en vivienda pública vivan dignamente. Vivan dignamente. Obviamente. Y ahora mismo nos está cumpliendo. Pues Claro. Pedro, Nos está nos cumpliendo. acompañarás en las reclamaciones, ¿no? Desde 2006 no hay vivienda pública en Fuenlabrada y todas las que prometió el equipo de gobierno, las de Valdeserrano, las del el Parque de la Pollina, ¿dónde están? O las del No, Parque pero- Miraflores, ¿dónde Pero, están? Sin duda, escúchame, sin duda que nos gustaría también que se desarrollara el Plan Vive en Fuenlabrada y que ayudara a crear mucha vivienda pública en nuestro municipio. A nosotros nos encantaría, pero el problema es que el equipo de gobierno ha decidido no poner suelo para que se desarrolle el Plan Vive en Fuenlabrada, mientras en otros ayuntamientos gobernados también bajo el Partido Socialista, porque esto no va de siglas, sino va de sectarismo, porque por desgracia tenemos un equipo de gobierno que con tal de confrontar con la Comunidad de Madrid, pues prefiere no poner suelo a disposición de la Comunidad de Madrid para que se desarrolle mediante un convenio con empresas privadas esa construcción de viviendas en Fuenlabrada y de servicio a los jóvenes que no tenemos ahora mismo acceso a la vivienda. Pues tenemos un equipo de gobierno que, fruto del sectarismo, prefiere no hacerlo, ¿no?
Y tenemos una empresa municipal de la vivienda que todos los años aumenta su presupuesto, pero que tiene un servicio nulo, inexistente, porque como digo, desde 2006 no hay promoción de vivienda pública en Fuenlabrada, con la demanda de vivienda que hay en nuestra ciudad. Tenemos que seguir, ya lo siento, pero nos quedamos sin tiempo. Vamos a ese bloque final en el que damos la oportunidad a Alcaldía, al Ayuntamiento, de enviarnos una pregunta o un mensaje. En esta ocasión, a pesar de haberlo pedido por activa y por pasiva, pues no nos ha llegado, no sabemos si porque no han querido o no han podido. Entonces, en su lugar, vamos a escuchar una pregunta que nos hace la periodista Alba Espósito. Lo vemos. Muy buenas a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, veo que mi compañera Silvia os está tratando fenomenal y que estáis dando un buen repaso, un repaso a fondo de la actualidad municipal. Pero yo, al otro lado de la pantalla, como ya es costumbre, le he pedido a Silvia que me deje saludaros y también que me deje poner sobre la mesa un asunto relacionado con el tema de mujer, desde aquí, desde el programa de En qué piensan las mujeres. Bueno, en realidad os voy a plantear dos cuestiones. No quiero abusar de tu confianza, Silvia. Prometo que voy a ser muy breve. En primer lugar, me gustaría saber cómo garantizaríais vosotros y vosotras la perspectiva de género en vuestra gestión si llegaseis a gobernar Fuenlabrada y si creéis que el actual equipo de gobierno está actuando, está avanzando en la dirección correcta en este sentido. Y por otro lado, teniendo en cuenta que estamos con el 25N a la vuelta de la esquina, querría saber qué medidas aplicaríais para prevenir y para atajar el problema de la violencia de género en la ciudad. Ahí os lo dejo. He sido breve, ¿no? Lo prometido es deuda. Breves tenemos ese también nosotros, que estamos prácticamente fuera. Pedro, rápido. Vamos a contestar a Alba. No, muy rápido. Gracias, Alba. Fijaros que yo creo que uno de los grandes ejes estratégicos para nuestro grupo precisamente es eso, cómo logramos garantizar esa perspectiva de género. Y la otra parte, las medidas para prevenir la violencia. Pues yo creo que hay desde arquitectónicas, formativas, sancionadoras también llegado el momento, es decir, y planos, por supuesto, de medidas policiales también, ¿no? Que duda cabe. Y creo que de un compendio esto no hay una fórmula mágica, pero creo que con un compendio, pero justamente hay que acabar con una de las mayores lacras que hay en nuestra sociedad, que es justamente la violencia de género. Patricia. Pues respecto a la perspectiva de género, yo creo que es importante seguir poniendo en valor diferentes políticas feministas que impulsen a la mujer hacia la igualdad. Nos parece esencial, porque si hemos llegado hasta aquí es gracias a la lucha y al trabajo de miles y miles de mujeres. Que se ve representando, que somos aplastante mayoría, por ejemplo, aquí. Y les tenemos que dar las gracias por el trabajo que han hecho hasta ahora, pero no hasta ahora. Hay que continuar para poder seguir avanzando y conseguir una igualdad real. Y por otro lado, implantar todas las medidas que hay dentro del Pacto de Estado de Violencia de Género impulsado por Ciudadanos con medidas concretas para erradicar la violencia de género. Noelia. Bueno, yo creo que la perspectiva de género se aplica cuando aplicas medidas liberales, ¿no? Cuando le bajas los impuestos se lo bajas a todo el mundo, ya sea hombre o mujer, cuando haces que venga más inversión a tu ciudad y que se implementen nuevas empresas y crean puestos de trabajo para hombres y para mujeres, ¿no? Yo creo que al final lo que tenemos que tener es unos presupuestos que den soluciones a la realidad que están viviendo ahora mismo nuestros vecinos de cualquiera de las maneras, ¿no? Y contra la violencia sobre la mujer, pues la medida yo creo fundamental es que Fuenlabrada cumpla con el ratio que tiene que cumplir con respecto a la policía. Ahora mismo estamos por debajo del mínimo exigido, no llegamos, no hay policía suficiente en Fuenlabrada, están totalmente los servicios colapsados, necesitamos más policías locales. Ahora ha convocado el Ayuntamiento 22 plazas para llegar al mínimo simplemente por cumplir para que reciban más subvención por parte de la Comunidad de Madrid, pero estamos lejos del ratio exigido para tener policía, una seguridad efectiva en nuestra ciudad, ¿no? Y yo creo que la seguridad se garantiza precisamente con esos efectivos de policía local, y aquí emplazo y le pongo deberes al equipo de gobierno, que es que convoque más plazas de policía local para acabar con las situaciones de inseguridad en nuestras calles. Isabel. Bueno, pues desde el Grupo Municipal de Vox entendemos que en pleno siglo XXI no es necesario que exista ni una concejalía de feminismo ni políticas de igualdad, porque yo creo que hoy en día nacer hombre o nacer mujer te otorga los mismos derechos, y ahí está la Constitución, ahí están las leyes para garantizar que si se incumplen, yo sé que tengo que acudir a los tribunales
para velar por el cumplimiento. A nosotros lo que nos preocupa no es que haya más hombres o más mujeres en situación de desempleo, nos preocupan los fuenlabreños, nos preocupa la tasa de desempleo de nuestra ciudad, nos preocupa que más de 15.000 vecinos, me da igual que sean hombres o mujeres, están en situación de desempleo, y es ahí donde tenemos que trabajar. Y a mí me gustaría preguntaros a todos, ¿qué creéis que le preocupa más a los vecinos? Por ejemplo, la inseguridad en las calles de Fuenlabrada, con el aumento de la delincuencia que hemos conocido todos a través de los medios de comunicación, o que haya un mural feminista en las calles de la ciudad. ¿En qué prefieren los vecinos que se gaste el dinero público? ¿En velar por nuestra seguridad o en que haya un mural feminista? Porque luego resulta todo muy paradójico. Resulta que este año hemos conocido que ha habido 4 violaciones en Fuenlabrada en lo que va de año, cuando en el año 2019 creo recordar que hubo una y en el año 2020 no hubo ninguna. Es decir, han aumentado exponencialmente las violaciones en nuestra ciudad. Y resulta que el equipo de gobierno hace oídos sordos y no ha condenado ni una sola de las violaciones que han ocurrido en nuestra ciudad. Con lo cual vemos cómo, finalmente, lo único que le interesa a las políticas feministas es seguir ampliando sus chiringuitos y seguir ampliando su red clientelar para colocar más asesoras de violencia de género y ampliar el presupuesto de la Concejalía de Feminismo. Corro yo de manera supersónica porque no quiero que os quedéis sin la oportunidad de poder tener ese mensaje final para la audiencia muy rápido, también a la velocidad de la luz, por favor, en 30 segunditos, bueno, a modo de conclusión, lo que queráis decir, es vuestra oportunidad. Pedro, comienzo contigo. Nada, yo simplemente decir que la labor que tiene el Grupo Municipal de Unidas Podemos va a seguir siendo una herramienta que mejore la vida de la gente, en esa vamos a seguir y ese es nuestro objetivo, ni más ni menos. Patricia. Yo creo que en estos momentos el centro liberal por parte de Ciudadanos es más necesario que nunca para no depender de los extremos, como se está viendo, y centrarnos en lo que realmente atañe a los vecinos, en este caso hacer política útil y centrada en los fuenlabreños. Noelia. Nosotros seguiremos reclamando, aunque el equipo de gobierno pase su rodillo y no nos haga caso, seguiremos reclamando lo que funciona y lo que es necesario para Fuenlabrada. Seguiremos reclamando esas bajadas de impuestos, esa atracción de inversión a nuestra ciudad, que nuestra ciudad esté limpia, cuidada, que haya seguridad, que haya oportunidades para todos los vecinos y que puedan encontrar una vivienda en nuestro municipio. Isabel. Bueno, pues después de 42 años de socialismo en Fuenlabrada, si nos damos un paseo por las calles y hablamos con los vecinos y con los empresarios de nuestra ciudad, nos damos cuenta de lo que han traído las políticas socialistas, que es destrucción de empleo y ruina en nuestra ciudad. Desde que Vox está en el Ayuntamiento, en el año 2019, hemos tenido la oportunidad de, con muchísimo trabajo, con muchísima perseverancia, porque todos sabemos la demonización que existe sobre nuestro partido político, y demostrando con nuestras políticas coherencia, ilusión y un proyecto para nuestra ciudad, hemos conseguido llegar a nuestros vecinos. Y creo que frente a la alternancia política de salen unos para colocar a los nuestros, hay una alternativa, y esta alternativa pasa por Vox. Pues nada, nos vamos. Igual este programa tendría que durar más. Un debate interesantísimo, pero aquí nos tenemos que quedar. Muchísimas gracias a todos por venir, que os habéis portado muy bien, habéis sido muy obedientes. Es un placer conocer en más profundidad qué es lo que acontece aquí en este municipio en el que estamos, que es Fuenlabrada. La semana que viene nos iremos a otro distinto, a otra localidad de la región de la Comunidad de Madrid. Para averiguar cuál, pues tendrán que ver este programa. Muchísimas gracias también a todos ustedes por su fidelidad a Televisión Digital de Madrid y a este programa La Oposición. Hasta la próxima.